Vivencias. Ya tenemos aquí a la queridísima Carmen Molinas Bonilla, que hoy nos viene a hablar de la visión androcéntrica del arte, un concepto que permaneció siglos incambiado. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bienvenida. Muchas gracias, Andreita. Espero que tú estés mejor. Y saludo a la audiencia y también a tu equipo. Aquí estamos. Estoy tratando, tengo un poquito fuerte acá. Ahí, perfecto. Un tema muy interesante, Carmen, porque es notable, si nos ponemos a pensar, la ausencia de las mujeres artistas durante varios siglos, y siendo las mujeres que han tenido un lugar protagónico en la historia del arte, han sido notorias, pero han sido pocas las que han firmado los lienzos. Tardó mucho tiempo para que esto ocurriera. Así que hoy es un día especial para analizar por qué sucedió esto. Sí. Justamente sucedía por esa visión androcéntrica, ¿no? Claro. O sea, el hombre era el centro, sí, sí, en todo sentido. Y bueno, en el arte era uno de los campos en los cuales se destacaba, y si no se destacaba lo hacían destacarse. Claro. Y borrando a las mujeres, y en algunos casos inclusive había hombres que firmaban obras de mujeres. Es verdad. De manera tal que algún hombre que de repente se destacó en una época, se destacaba plagiando a una mujer. Y en otros casos no era plagio verdadero, o sea, no era por voluntad del hombre, sino que era la única forma de que la mujer podía ver expuestas sus obras. Sí. Y bueno, tenía, diríamos, un orgullo personal, pero expuestas bajo el nombre de un hombre que se lo prestara, que le prestara su nombre, ¿no? Sí, sí. Muchas veces lo hacía con el nombre de su padre, de un hermano, y con mucha frecuencia de su esposo. ¿Cuándo podemos decir que cuándo fue la primera obra, de qué tiempo data en el que haya firmado una mujer? Bueno, para que una mujer firmara la obra pasaron muchos años. Fue una monja que inclusive lo firmó, pero también lo firmó un monje junto con ella. Solita nada. Entonces es como reconocida a medias, ¿no? Sí, sí. Pero no fue siempre eso, porque si nosotros vamos a la cronología de la historia, sí, las investigaciones de los antropólogos, de los etnógrafos, de los arqueólogos, sí, nos demuestran que la mujer prehistórica no estaba sometida al hombre, al extremo que el dios de ellos fue durante más de 20.000 años, no es poca cosa, claro, una diosa fértil que no tenía rostro, pero tenía atributos sexuales femeninos muy exagerados, ¿no? Bueno, recuerdas las Venus esas que se han encontrado de épocas prehistóricas o cerca de la prehistoria, que son unos atributos muy exagerados. Claro. Eso están en exhibición en museos hoy en día. Bueno, en otras tareas las mujeres trabajaban juntas y junto al hombre también en la producción de objetos de cerámica, textiles, cestería, joyería, todo eso es arte también. Claro, sí, sí, sí. Le podrán llamar en algunos casos artesanía, y en otros casos, si se destaca mucho, bueno, ya arte. De las civilizaciones grecorromanas también nos llegan textos, objetos que demuestran que las mujeres también participaban junto con los hombres en actividades como pintura, poesía, música, y bueno, en la producción de textiles y cerámica siempre, ¿no? Ahora, esa primera obra firmada por una mujer, manuscrito del siglo X, primera obra literaria, ¿no? Literaria,
Bueno, como te decía hoy, era en colaboración con otro monje varón. ¿Por qué salía esto de los conventos? Porque fueron los primeros lugares donde se inició la lectura y la escritura, y donde se conservaban, porque las bibliotecas estaban en los conventos, claro, en los monasterios. Y entonces, bueno, las monjas estaban en los monasterios y en las abadías bajo las órdenes de una abadesa, y por lo general, como era una mujer como ellas, siempre trataba de que se proyectaran. De esa manera también el monasterio se proyectaba, claro, la abadía se proyectaba. Pero claro, llega la reforma gregoriana, sí, y también el feudalismo, y ahí ya el hombre otra vez empieza a tomar el poder absoluto, y hasta los conventos esos pasaron a ser dirigidos por hombres. O sea, inclusive habiendo madres superioras que o sea que ahí hay un retroceso. Hay un retroceso, pero quiero decir que habiendo madres superioras y abadesas que todavía se mantenían, siempre había el superior mayor. Ellas era un hombre al cual ellas tenían, vendría a ser el supervisor. Claro. Al que ellas tenían que dar cuenta de todo lo que hacían y, por supuesto, seguir sus órdenes. Recién puede haber como un cambio en el Renacimiento, quizás. Claro, en el Renacimiento hay una corriente humanista, ¿no? Entonces ya en el siglo XV y XVI, y yo te diría que hasta en el XIV, porque si pensamos en Santa Teresa de Ávila, sí, ella es de, bueno, casi fines del XIV, casi el XV, porque es de 1580 y pico, sí, cuando nace, pero bueno, el siglo XV y el XVI tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, claro, tan feminista, y firmaba ella, pero claro, era una mujer muy rica, y también en eso poderoso caballero don dinero, ¿no? Porque eso les permitía, la riqueza le permitía tener una serie de libertades que no tenían otras mujeres. Claro. Y bueno, le empiezan a reconocer el estatus como artistas individuales. ¿Y por qué individuales? Porque ya ves, aquella monja que firmó el primer manuscrito, lo firmó con un monje, ¿no? Claro. Bueno, entonces ellas se benefician de esas mejoras, pero en general para dedicarse al arte tienen que contar, como hablábamos hoy, de padres, de esposos o de mecenas que las apoyen. Y en general la mayoría de las artistas de esta época son hijas de pintores o de escultores o de músicos, en fin. Claro. ¿Por qué? Porque no tenían lugar donde estudiar las mujeres. O sea, si no tenían una familia de artistas y ellas pudieran aprender dentro de su hogar, era muy mal visto salir, claro, del hogar para estudiar este tipo de cosas. Era mal visto salir del hogar en general. Sí, sí. Bueno, para estudiar cualquier cosa, que la mujer demoró mucho tiempo también. Claro, demoró mucho tiempo en ser reconocida para estudiar. Y más que estamos hablando del siglo XV y el XVI. Claro. Y eso que era el Renacimiento. Pero aún en esa época, fíjate que el Papa Inocencio XI, sí, y estamos hablando de 1686, sí, él declara que la música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino. Dice que las mujeres se distraen de sus funciones y de sus ocupaciones, las ocupaciones que le corresponden, que ninguna mujer con ningún pretexto debe aprender música ni tocar ningún tipo de instrumento. Qué suerte que este señor ya no vive. Sí, hace muchísimo. Porque hubiera sido quemado en la hoguera en este siglo XXI, ¿no? Bueno, te imaginas que el Papa Inocencio en 1686 dice eso, y la palabra del Papa es la palabra de Dios. Sí, sí, sí. Bueno, y eso que, fíjate que está hablando de música, que era de las pocas cosas que se permitían como adorno a la como mujer. Distracción, Carmen. Como adorno a la mujer, que casi al nivel del bordado. Es terrible lo que pasaba, ¿eh? Es tremendo, porque fíjate, a eso se refiere con la música, cómo hará
de qué manera se expresará con respecto a la pintura, a la escultura. Claro. Bueno, ahora, academias, como te digo, no había, y las pocas academias de arte eran frecuentadas por hombres. Claro. Cuando empiezan a aceptarlas, a las mujeres, que ya estamos hablando del siglo, fines del XVIII y ya el XIX. Sí, sí, pasaron unos cuantos siglos. Unos cuantos siglos. Bueno, les enseñan dibujo, en fin, pintura, técnicas de pintura, pero el desnudo del natural, ellas no tienen acceso, o sea, estudiar toda la parte de anatomía, sí, no tienen acceso de ninguna manera. Claro. Es más, las sacaban de clase cuando tenían un modelo masculino e incluso femenino, porque a pesar de que conocían por supuesto el cuerpo femenino, sí, sí, como estaban rodeadas de varones, lo consideraban de mal gusto que estuvieran. Así que ellas no podían recibir encargos, podían recibir encargos de retratos, ¿no? Retratos vestidos, pero pintar escenas de personajes femeninos desnudos, no, y masculinos mucho menos, por supuesto. Sí. Entonces ellas, ¿en qué se especializan? En temas que en esa época se consideraban menores, temas que el hombre le dejaba a ellas, como hizo siempre con las tareas domésticas, la cocina, en fin. Entonces ellas empiezan a pintar lo que nosotros le decimos naturalezas muertas. Sí, pensé, debe ser lo único que pueden pintar. Claro, que son los famosos bodegones. Claro. Entonces se dedican o a los retratos, ya te digo, vestidos, o a los bodegones. Entonces, cuando en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, separan la educación infantil según el género, ahí parece mentira, pero esa separación, que podría ser un retroceso, porque después en la actualidad volvimos a la educación mixta, sí, en ese momento a la mujer le sirvió. A ver cómo. Porque allí contratan a mujeres para enseñar a las niñas. Entonces se le abre una nueva carrera a la mujer. Claro. Porque hasta ese momento ellas no enseñaban, en general enseñaban los varones. Claro. Ahora, ellas acceden a puestos de enseñanza para niñas de familias adineradas, que eran las que podían pagar, las famosas institutrices, etc. Claro. Entonces, ahí ellas ya tienen otra entrada y van de a poco filtrándose en ese tipo de casas donde hay mucho arte, y claro, empiezan a conocer otras cosas y empiezan a darse a conocer ellas también. Sí, sí. Y a finales del siglo empiezan a entrar en los primeros salones no académicos, ¿no? Claro. Diríamos, no sé, como nosotros le llamamos al teatro independiente. Claro. Bueno, no eran los formales, los reconocidos, sí, sí, en aquel momento, bueno, los salones no académicos. Y bueno, pero igual no las consideraban capacitadas más que para realizar los famosos bodegones que decíamos, claro, los retratos. Y aquí estamos hablando en el siglo XVIII, ya en el siglo XIX el arte, los artistas y el feminismo empieza a cambiar. Acá es, claro, como hay un punto de inflexión. Derechos sociales, ¿no? Ahora, es muy gracioso y trágico a su vez que las mujeres podían servir de modelos desnudas. Ellas estaban desnudas en todos lados porque las musas y las modelos, claro, tenemos desde la antigüedad hasta épocas más cercanas, como bueno, las señoritas de Aviñón de Picasso, por ejemplo, las majas desnudas de Goya, o las bailarinas de Degas, sí, sí, las mismas prostitutas de Toulouse-Lautrec. Sí, sí. Ellas podían ser modelos, podían estar desnudas expuestas en todos lados, pero no podían ver un modelo desnudo y mucho menos pintarlo. Claro. Entonces, esas restricciones sexistas
que se mantuvieron incluso en el siglo XX, porque no olvidemos, ya había mujeres como Maruja Mayo, de las cuales hemos hablado, y Frida Kahlo y tantas otras, pero no olvidemos que era un núcleo reducido igual. Claro. Y eso que era una época como de aquellas de las sin sombrero que hablamos, ¿no? Sí, sí. Las transgresoras. Claro. Y todos esos movimientos que tuvieron recién diríamos, pudieron llegar a la cima, y no sé si llegaron todavía, en nuestro siglo. O sea que empezamos hablando del siglo XIX y para llegar al XXI y... Te das cuenta que tuvieron que pasar casi 200 años para que la mujer tuviera casi, diríamos, plenos derechos, ¿no? Sí, sí. Y todavía digo casi porque es vergonzoso, pero hoy todavía, y vamos a hablar de nuestro país, sí, hablan de la cuota de mujeres. Claro. La cuota para entrar, por ejemplo, en el Parlamento, supongamos. Claro. Bueno, cumplir con la cuota. ¿Qué cuota? No debe haber ninguna cuota, porque deben tener tanto derecho a entrar mujeres como varones. Claro. Parecería que la cuota le da derecho a las mujeres, y yo creo que la cuota es una manera de discriminación. Hablar de cuota, ¿no? Sí, es complejo, pero yo creo que igual vamos avanzando, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, al extremo que, aunque tardío, tenemos que reconocer el gran paso que dio el Museo del Prado, sí, porque el año pasado, que en realidad viene a ser el antepasado ya, sí, sí, por primera vez en 2 siglos, realizó una exposición dedicada exclusivamente a una mujer, porque realizaba así exposiciones, sí, en las cuales había hombres y mujeres, en fin, pero en exclusividad. A una exposición individual de una pintora flamenca. Sí, de Clara Peters, sí, que, bueno, es una pintora que se cree que es belga, hay algunos que dicen que es holandesa. Sí. Bueno, ella fue una transgresora también en su época, una mujer que empezó con sus bodegones, sí, y bueno, y terminó haciendo unas pinturas costumbristas en las cuales había figuras humanas, ¿no? Bueno, esta pintora flamenca fue la encargada de romper el tabú ese del patriarcado artístico en la actualidad. Sí, porque un poco dice el dicho, para muestra basta un botón, ¿no? Claro. Pero hoy en la Pinacoteca Nacional de España hay obras de más de 5.000 hombres, y ¿sabés que solamente hay de 53 mujeres? ¡Qué disparate! Estamos hablando de 5.000 a 53. Y ni te digo de las cerca de 8.000 obras catalogadas que hay en exposiciones y otras guardadas en los almacenes, en los depósitos. Claro. Solo se exhiben 4 obras de artistas mujeres. Sí, 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 es escandaloso. Y estamos hablando del siglo XXI. O sea, no hemos avanzado tanto, Carmen. Sí, por eso te pones a pensar en que es increíble. Y bueno, y además lo destacan y dicen, qué maravilla que el Museo del Prado hizo esto. Claro. Bueno, sí, es fantástico, pero la verdad que no es ninguna maravilla. Se le caerían las lágrimas a cualquiera pensando en que pasaron tantos años para que sea una exposición individual. Claro. ¿Y quién fue esta mujer, Clara Peters? Bueno, fue una mujer, una pintora barroca de 4 siglos atrás, ¿no? Y bueno, fue una mujer que tiene una biografía muy enigmática, porque no se sabe bien cuándo y cómo fue que nació, porque se cree que nació en Malinas, pero piensan porque apareció ahí de repente un documento, pero parece que era de otra persona que se llamaba igual. Después creían que era hija de Jean Peters,
que era un pintor conocido. Después dicen que no, que era la esposa, y que por eso tomó el nombre de él. Bueno, hay quien dice que nació en Amberes, donde habría sido bautizada en la iglesia de Santa Walpurgis en 1594. Pero entonces sería una artista muy precoz, porque en 1607 ella hizo una obra que se llamaba Bodegón de Galletas. O sea que lo pintó con 13, 14 años de edad, que no era muy común, pero podía ser, ¿no? Claro. Bueno, ahora también se encontró que había otro documento con el mismo nombre, pero era de una prostituta, no de una pintora. Claro. Dicen que pudo nacer en Malinas. Bueno, es todo un enigma. Es en el seno de una familia de artistas, y que se llamaba Clara Lamberts, que se casó con Peters, con Henry Peters II, o sea, el segundo. El primero lo consideraban el padre, este es el segundo. Bueno, tampoco saben cómo se formó artísticamente. Claro. Parece que, bueno, su formación fue en el ámbito familiar. Bueno, ya de por sí, hoy lo hablábamos. Sí. En aquella época, si no tenías padre pintor o familiar pintor, era difícil que pudieras estudiar, porque tenías que estudiar en el ámbito familiar, ¿no? Pero después, bueno, ella pintaba sobre distintos soportes, pero en especial sobre madera. Y esas maderas llevan unos sellos que comprueban que ella trabajó en Amberes. Claro. Entonces volvemos a Bélgica, pero sabemos que también fue a La Haya, fue a Holanda, ¿no? Claro. Bueno, sus obras datan de 1607 a 1621, entonces por ahí dicen que después del 21 debe haber fallecido. Claro. Tampoco se sabe bien cuándo falleció. Pero sí, lo interesante es que ella forma parte de la primera generación de pintores que no se ciñó a la pintura idealista, sino que pinta lo que la rodea, o sea, como yo dije hoy, costumbrista, bueno, realista. Claro. Porque, ¿qué pasa? A las mujeres le permitían de pronto pintar, ya te digo, los famosos bodegones, algún retrato, y si no, algo medio abstracto. Si representaban hombres, más vale que fuera medio abstracto. Y bueno, dos de sus obras estaban en manos de Felipe IV y otras en la colección del duque de Leganés. Eso puede indicar que ella era de alcurnia, porque trabajaba para un público elevado. Pero aparte, en todos los bodegones, toda la parte esa gastronómica que presenta, es interesante, lo han estudiado, porque ella retrata una vida que es propia de altas esferas. Por ejemplo, los peces que aparecen en sus bodegones son de agua dulce, porque el azul se guardaba en salazón. Y bueno, y tener pescado fresco en la casa era de aristócratas, porque había que pagar mucho por ellos. O tener sal, ella pinta saleros, era un ingrediente carísimo y muy escaso en aquella época. Claro. Tanto es que en las cenas importantes dice que el salero se colocaba siempre cerca de la persona que convocaba la reunión. Claro. Y es muy interesante, por eso digo que la pintura de ella es costumbrista. Además de realista, es costumbrista, porque relata bien las costumbres de una época. Porque los cuchillos que ella pinta aparecen con la inscripción del apellido, de distintos apellidos en ellos. Porque el anfitrión, fíjate qué cosa curiosa, no proporcionaba los cuchillos, los llevaba cada uno. Y ese cuchillo aportaba información de quién era la persona. Ese cuchillo llevaba el grabado, el apellido o el nombre de la persona. Claro. Entonces se preguntan si Peter será de la aristocracia, para tener en cuenta esos detalles, ¿no? Sí. Evidentemente tenía una posición económica buena, por lo menos. O por lo menos se manejaba dentro de esos ambientes. De esos ambientes. Ella, hay otra cosa que hay que destacar, que ella
siempre trataba de pintarse en el reflejo de una vasija, de un plato, de algo. Ella, al extremo que hay una vasija en uno de sus cuadros, en los cuales ella se retrata a sí misma hasta 7 veces. Todo una osadía, para esa época. ¿Te das cuenta? Es algo extraordinario. Claro. Y bueno, ese reflejito de ella, que es de tamaño minúsculo, pero se la distingue perfectamente, con la paleta de colores en la mano, o sea, para destacar bien detalle, que además de mostrar que era una maestra en la pintura, se destaca que es ella y no otra figura de una mujer. Claro, qué maravilloso. Carmen, te tengo que dejar porque se nos fueron los minutos. Es un placer escucharte, estamos pasaditos ya de hora. Te invito a reencontrarnos el próximo miércoles y te agradezco como todos los miércoles. Un gusto. Encantada, hasta el miércoles. Un beso, gracias, hasta el miércoles. Hacemos una breve... Vivencias.